Pensaba Álvarez Maínez y Kenia López Rabadán, la caballona, que al ponerse histérica se saldrían con la suya, pero no contaban con el mismísimo Gerardo Fernández Noroña y César Cravioto, que se les apareciera en pleno Senado y les pusieran un alto parándolas en seco. Increíble pero cierto, ya que esto casi se sale de control en pleno Senado. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no. Y es que todo comenzó así, de esta manera. Hubiera una lista antes de la votación. Sé que habitualmente, si se acepta, se abre el debate, si no se acepta, no se abre el debate. Yo creo que el Poder Judicial, además de que está haciendo una intromisión majadera en asuntos exclusivos del Poder Legislativo, solo falta que nos diga el sentido de nuestro voto. Me parece muy curioso que haya echado atrás, por ejemplo, una legislación en materia electoral planteando que no se dio la discusión democrática, que no se siguieron los procedimientos legislativos, y ahora nos surjan, yo entiendo la presión que tiene la Junta de Coordinación Política del Senado, pero que ahora nos surjan a que sea de obvia y urgente resolución y que en este momento resolvamos un caso cuando tienen casi un centenar de nombramientos por realizar el Senado de la República. Por lo tanto, yo plantearía que efectivamente, antes de que se ponga a votación, entremos a este debate. Yo me estoy reservando los argumentos, porque si no van a entrar al debate de una vez, le receto su medicina a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial. Pero yo estaría de acuerdo en lo que ha propuesto el senador presidente, que no rehuyamos el debate sobre este atropello que está haciendo el Poder Judicial, y una vez escuchados los argumentos y valorada la situación en que nos encontramos, pasemos a votar. Nadie está planteando aquí desacatar, por cierto. Ahí está. Si estamos de acuerdo, demos el debate, luego pasamos a la votación y decidimos el procedimiento. A la oposición en este país no les basta que Claudio X González les diga qué hacer en estrategias políticas, no les basta traer a estrategas de Vox para que les diga qué ideología manejar, sino que ahora les truena el dedo un juez y ahí están haciendo lo que el juez les dice, pero rapidito, no se me tarden mucho porque los amonesto, les pongo una multa. Tengan un poco de dignidad. Ustedes representan 9 millones de ciudadanos que votaron por ustedes. Otros representan 6 millones de ciudadanos que votaron por ustedes. Tengan dignidad y representen a esos ciudadanos y no dejen que les truene el dedo un juez para que se pongan a trabajar. Ese es el problema de ustedes, que no han entendido que están para servirle a la gente y no a los poderes. Eso ya acabó en este país, entiéndanlo, por eso les va mal en los procesos electorales, porque no lo han entendido. Ojalá lo entiendan de una vez por todas. A los diputados les voy a platicar por qué estamos aquí, porque tal vez los senadores de sus bancadas no les han dicho la verdad. Estamos aquí porque el coordinador del PAN se quiso pasar de listo y quiso poner de comisionada del INAI a una militante del PAN. Pues eso no pasó, eso fue por lo que estamos aquí, porque se quisieron pasar de listos. Y también otra cosa que no les han dicho, que esa misma militante del PAN justamente metió un amparo para que no se pueda votar esa plaza que ella no puede ocupar. Imagínense, por un lado nos dicen queremos que saquen los nombramientos y por el otro lado hacen un amparo para que no podamos votar ese nombramiento. Así son de doble cara ustedes, los de la derecha. Y tampoco les han dicho, bueno, ahorita también mintiendo una senadora del PAN, diciendo, son 100 nombramientos. Bueno, pues entrémosle a los 100 nombramientos. Y fíjense lo que les digo, por supuesto que la mayoría que nos dio el pueblo de México no vamos a aceptar
que nos truene el dedo un juez. ¿Quieren trabajar? Saquemos los 100 nombramientos. Los 100 nombramientos. Entre ellos, más de 50 magistrados de tribunales electorales. Saquemos los 100 nombramientos y adelante. Uno, no. 100 nombramientos y como lo hizo la Cámara de Diputados, aplausos a la Cámara de Diputados que sacaron muy bien lo del INE. Ya insaculemos los mejores perfiles y saquemos los 100 nombramientos. Ya. Nosotros estamos listos, pero ustedes no quieren absolutamente nada más dicen que sí, pero a la hora de la hora no quieren, porque quieren seguir teniendo el control, por ejemplo, del tribunal local en Guanajuato, o del tribunal local en Yucatán, o del tribunal local en Querétaro. Eso ya no va a pasar. Queremos que verdaderamente haya representantes en los distintos órganos. Un segundo, señor senador, por favor, porque el diputado Noroña me está pidiendo hacer el uso de la palabra. Recuerden que cualquier expresión la podemos canalizar para darle el trámite correspondiente, pero dejen que los oradores hagan uso de la palabra. ¿Con qué objeto, señor diputado? Una moción de orden, senador presidente. Adelante. Es que el senador Cravioto está haciendo su argumentación y la bancada de Paniaguada no deja de interrumpirlo. Ya estamos acostumbrados, entonces, diputado. Usted no, pero acá en el Senado siempre que hablo yo se ponen un poco, se alteran un poco los senadores de oposición. Ya estoy acostumbrado. Ya estoy acostumbrado cómo se alteran los senadores de oposición. Es lo mismo, pero uno no debe acostumbrarse porque le toca a la mesa directiva poner orden. Entonces yo espero que haya salido en la selfie, por un lado, y por otro, pues que ponga orden, porque están como chinicuiles en comal brincando y pegando de gritos y no respetan al orador. Claro. Tienen oradores suficientes para hablar en sus argumentos y dejar de interrumpir a quien está haciendo uso. Ahora sí que aguanten, panzones, aguanten, soporten, escuchen los argumentos. Muy bien. Honorable Asamblea, recuerden que la obligación de mantener el orden y la participación en ese sentido es de todas, de todos. Nosotros siempre procuramos darle el uso de la palabra a todos porque es nuestra obligación, a todas, y en ese sentido el orador está exponiendo, le queda prácticamente un minuto. En el mismo sentido llamaremos la atención a la Asamblea cuando se interrumpe la participación de quien esté haciendo uso de la palabra. Adelante, continúe, senador Cravioto. Bueno, ¿cuál es el fondo del tema? Que sí son golpistas. Ese es el fondo del tema. Que ustedes quieren que todas las decisiones en este país las tome el Poder Judicial y ni siquiera se respetan ustedes, porque ustedes deberían de estar defendiendo en esta tribuna al poder al que pertenecen, que es el Poder Legislativo. Pero no, se arrodillan ante el Poder Legislativo. Y tan son golpistas y tan lo que quieren que el Poder Judicial tome todas las decisiones en este país, que voy a leer el punto de acuerdo que metieron y que después retiraron. Punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a iniciar el procedimiento dispuesto por el último párrafo del artículo 105 y segundo párrafo de la fracción 16 del artículo 107 de la Constitución para destituir de su encargo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, al secretario de Marina, Raúl Ojeda Durán, por desacato judicial en los términos del considerando de este acuerdo. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Suprema Corte a iniciar el procedimiento designado en los artículos 46, 47, 49 de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución, consignando a un juez de distrito a los funcionarios mencionados en el resolutivo primero de este acuerdo para que lo sancione en términos de la legislación federal por el delito de abuso de autoridad. Este es el punto de acuerdo que metieron hace 2 sesiones y que después lo retiraron. Esto es lo que quieren, esto es lo que sueñan, esto es lo que deliran todos los días y todas sus noches, de que haya un golpe del Poder Judicial al poder constituido democráticamente por 30 millones de votos. Pero no lo van a lograr porque aquí hay bancadas patrióticas que vamos a defender la democracia de este país y el orden constitucional de este país. Concluya, señor.
Vivimos desde Apaxingán, Michoacán, desde 1814, desde Morelos, en un poder dividido, donde hubiera jueces, que ese poder judicial se fundó en Ario de Rosales, Michoacán, que interpretaran la ley. No vivimos en un presidencialismo ni vivimos en un régimen parlamentario, vivimos en un sistema de pesos y contrapesos. Nombrar a los comisionados del INAI es una atribución obligatoria, de cumplimiento obligatorio que tiene el Senado. Incluso si objeta el presidente 2 veces, nosotros podemos elegir en el Senado quién de ellos, porque hay una garantía de acceso a la información que busca que sea eficaz. Igualmente, el presidente tiene facultades de nombramiento de los ministros de la Corte. En este ejercicio de división de poderes, de pesos y contrapesos, si no nos ponemos de acuerdo en el Senado, él nombra a un ministro de la Corte en facultad de ejercicio obligatorio. En facultad, insisto, de ejercicio obligatorio, que ya se ha decretado por la Corte y por los tribunales colegiados cuando Arturo Saldívar era presidente. El amparo en revisión 311 del diagonal 2018 se dio cumplimiento obligatorio constitucional a una omisión de nombrar magistrados anticorrupción y dice esta resolución: dichas sentencias fueron materializadas y llevadas a buen puerto por las autoridades responsables. Ya lo asumimos, y una autoridad responsable era la comisión permanente, y esto lo dice una queja, una resolución al caso concreto que se nos está sometiendo a consideración, el asunto 1415 diagonal 2022 del juzgado 17 en materia administrativa, que es el caso que nos ocupa. Por supuesto que no hay toda la transparencia, no es cierto que hay toda la transparencia, al menos en el Senado de la República. Yo, el 17 de mayo, a nombre del Grupo Plural, pedí todos los asuntos y las resoluciones que ha dado el Senado en este juicio, y se nos contestó el 18 de mayo que eran las promociones del Senado asuntos reservados. Tengo el oficio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que no lee nada, que no sabe nada y que pierde los asuntos. En la sesión del 14 de marzo, el Comité de Transparencia del Senado cerró este asunto, lo cerró. ¿Cuál transparencia? No quieren transparencia ni siquiera para el juicio. No conozco todos los asuntos y la manera en que se han resuelto por los servicios jurídicos del Senado de la República. Ahora bien, estamos ante un asunto de urgente y obvia resolución. Es urgente porque hay una suspensión definitiva decretada, incluso en resolución el día de hoy, que se puede consultar en el sistema de consulta de expedientes electrónicos del Poder Judicial de la Federación. Y en la Jucopo hacen como que cumplen. ¿Para qué? Para evitar el 262 de la Ley de Amparo. Para evitar que se empiece a configurar un tipo penal y un delito. Un tipo penal y un delito que nosotros dijimos que era delito. Nosotros, los diputados y los senadores, dijimos que era delito no acatar la suspensión o resistirnos al cumplimiento de un amparo. 262 de la Ley de Amparo. No se vale que cuando las sentencias son a favor son buenas y cuando son en contra son malas. Hemos perdido muchos asuntos. Los abogados sabemos que se ganan y se pierden asuntos. Pero miren, al gobierno le validaron las compras consolidadas de medicamentos en el extranjero. Le validaron la industria eléctrica, con un cómputo medio raro ahí. Le validaron una suspensión del Tribunal Administrativo de Veracruz. Le validaron ampliarle el plazo, algunos estaban de acuerdo ustedes y otros no, ampliarle el plazo al mandato, el Poder Judicial, a Mario Delgado. Les validaron las facultades de la ley de la Guardia Nacional. Les validaron la modificación a la ley orgánica de la Administración Pública de los superdelegados. Les validaron la pregunta de la revocación de mandato, el señor Arturo Saldívar, y ahí todo bien, ahí no hay queja del Poder Judicial. Les validaron el Poder Judicial de la Ciudad de México en medidas cautelares. Un juez a la plagiaria Yasmín Esquivel le valida una suspensión, vergüenza les debería de dar, plagiaria robatesis. ¿Es así? Muy bien. Yasmín Esquivel me refiero, agachen la cabeza, porque Norma Piña no ha plagiado su tesis, no ha plagiado sentencias y ha votado por estas a favor de ustedes, a favor de ustedes, a favor de ustedes. Sin diálogos, a favor de ustedes. Sin diálogos, por favor. División de poderes. Le pido que concluya y sin diálogos, por favor. Adelante, continúe para concluir. A este juicio no le ha terminado el tiempo. A los tipos penales no le terminó el tiempo. Aguzados los que quieren ser candidatos. Vamos a promover la inhabilitación y vamos a ver en los tipos penales por no cumplir los amparos. Por favor.
favor. Obradoricen su casa, señor. Obradorice. Por favor, obradorice concluya, su casa. concluya. A mí no me venga con obradorizaciones, que yo sí los conozco. Les pido. Obradoriza tu les casa. pido que no haya diálogos y que pueda concluir adecuadamente el orador. De risa. Obradoriza tu casa. Ya estoy. Concluya, señor diputado. Y Obradoriza tu casa. le Y usted arrodillado, le pido, y usted por arrodillado favor, en Coahuila, le pido, por favor, arrodillado que en concluya. Coahuila, agáchese en Coahuila, culimpines en Coahuila, culimpines en Coahuila, agáchese. le pido que Lamebotas, concluya. lamebotas, Sin diálogos. lamebotas, Sin diálogos. lacayo, lamebotas, en Coahuila, agáchese en Coahuila. Por favor, pido que concluya, señor orador, y ya que no. Agáchese se den en Coahuila, los diálogos. culimpines en Coahuila, agachadito en Coahuila, genuflexo, Adelante. lacayo, Concluya, señor orador, por favor. Por favor, concluya. agacho y lámale las botas a Guadiana y a López Obrador. Ya. Concluya. Reconocer su impecable conocimiento de la ley, diputado Krill. Qué lamentable que los señores de Morena, bueno, claro, ya nos dijeron que eran los operadores en territorio, pero de la ley poco saben. Vamos a empezar. Primero que nada, es evidente que los mexicanos respaldan a la Suprema Corte de Justicia. Y ahí están las escenas de este fin de semana. Miles de personas en una hermosa marea blanca, sin partidos, sin camiones, sin dinero, sin tortas de por medio. Miles de mexicanos libres fueron a defender a la Corte. Es claro que la gente hoy necesita Estado de Derecho, que la gente hoy necesita prosperidad, que la gente hoy necesita seguridad. Mientras en Morena lo que hacen es crear pobres y lastimosamente generar un país ensangrentado, los mexicanos exigen que se respete al Poder Judicial. Así es que, primero, felicidades a los mexicanos que fueron a marchar, y segundo, decirle a la señora Sheinbaum, ya deje de pagarles a los manifestantes que están queriendo agredir a los ministros afuera de la Corte. Señora Sheinbaum, ya deje de pagar reventadores a sueldo. Deje que México pueda vivir en un país en donde la legalidad se respete. ¿Saben por qué estamos metidos en este problema en el Senado? ¿Saben por qué tenemos más de 100 nombramientos pendientes? Porque Morena tiene mayoría y son irresponsables hasta para eso. En Morena no son capaces de resolver nada. No resuelven la seguridad, no resuelven la pobreza y tampoco resuelven los nombramientos que les toca por obligación. Señores y señoras de Morena en el Senado, dejen de cobrar su sueldo. ¿Cómo se atreven a darle la cara al pueblo de México si hay 100 nombramientos pendientes? Y a ver, la verdad es que ya sabemos qué quiere López Obrador, pues lo vino a decir aquí el coordinador de los diputados federales y el coordinador de los senadores, que por cierto todos sabemos que se llama Adán Augusto López. ¿Qué dijo aquí su coordinador legislativo? Que en el mundo ideal de López Obrador, el INAI no debe existir. Porque claro que gracias al INAI sabemos de la corrupción brutal que hay en Segalmex. Gracias al INAI sabemos la cantidad de dinero que se están robando en Morena y en esas obras que no están resolviendo los problemas de los mexicanos. Dicen aquí, hay que sacar los nombramientos. Claro, saquémoslos ya. Más de 100 nombramientos pendientes. Son una vergüenza, señores de Morena. Y miren, yo sé que López Obrador piensa que todo gira a su alrededor y ustedes, pues siguiendo las instrucciones de su patrón, piensan que todo gira a su alrededor. Pero no es cierto, el Poder Judicial, así como en esta ocasión, en otras legislaturas, ha obligado al Poder Legislativo cuando hay omisiones. La vergüenza histórica en este momento es que hay omisiones que paralizan organismos constitucionalmente autónomos. Y desde aquí le decimos a la ministra Norma Piña, por supuesto que acompañamos todos los esfuerzos de usted, presidenta, y de los ministros valientes. No se deje amedrentar por esta bola de rufianes. Lo que quieren es que no haya ley para violar la Constitución. Lo que quieren es que no haya un poder judicial fuerte y sólido, porque lo que les gusta es la subordinación a López Obrador. Y miren, para ponérselas fácil, si mañana López Obrador les instruye que vengan a hablar bien de Norma Piña, bueno, hasta un monumento le van a poner, porque así son de abyectos, señores de Morena.
Concluyo diciéndoles, sí, urge un periodo extraordinario, urge transparencia en este país, pero sobre todo urge que en Morena dejen de robarse el dinero de los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias por su intervención. Ahora tiene la... Nada repugna más que el juez desvergonzado que vende la justicia y trafica con ella. De la recta aplicación de la ley en México dependerá que no prosperen en nuestro suelo las doctrinas disolventes. Urge que haya defensores y no cómplices, que haya togados y no fantoches, señor diputado, que no se ultraje a la justicia haciendo la apología de los delitos, ni se tuerza lamentablemente a la ley para hacer resaltar la inocencia de un bandido. Estoy hablando del trámite, senador presidente. No, permítame un segundo. Le pido a quienes no son legisladores, legisladoras, y que se encuentran acompañando a los legisladores, favor de poner atención. Estoy observando mucho ruido por parte de quienes no son legisladoras, legisladores. Por favor, atiendan el proceso de inviolabilidad de la sesión y atiendan al orador. Muchas gracias. Adelante. Ya es tiempo de que se haga entender a esa grotesca imitación de juez. Pueden poner aquí en vez de juez ministro, ministra de la Corte, ministro o ministra Piña, por ejemplo, que él se halla en el puesto como servidor del pueblo. Es una burla monstruosa su protesta como funcionario al representar un papel de tirano. El Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, último reducto del poder conservador, y como bien nos comentaba mi compañero y amigo Ricardo Monreal, constituido en el supremo poder conservador como en el siglo XIX, pretenden erigirse por encima de los poderes de la República, hacer una parodia de Estado de Derecho, entrometerse en los asuntos exclusivos del Poder Legislativo, amenazarnos con las penas del infierno de las sanciones económicas e inclusive acusarnos de no tener un modo honesto de vivir, que no está hablando de la oposición, sino está hablando de un eufemismo para decir que eres un violador contumaz de la Constitución. Y presiona a los órganos de la Cámara de Senadores y en consecuencia de esta comisión permanente para que hagamos lo que ellos quieren, como ellos quieren, cuando ellos quieren. No les importa que haya pendientes nombramientos del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura. No, señores, les importa el Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Por qué están actuando de esa manera irresponsable? ¿Por qué no les importa que exhiban al Poder Judicial en sus decisiones políticas, no jurídicas, políticas, violentando la división de poderes, usurpando responsabilidades exclusivas del Poder Legislativo, que no es nueva su intromisión, pero esta última, como llega a la Cámara de Senadores, toca el nervio del Poder Legislativo? Están pretendiendo obviar una discusión democrática, están pretendiendo obviar los procesos legislativos, están queriendo que se dispensen todos los trámites y todos los ejercicios necesarios de este poder para cumplirle un capricho y para seguir provocando, porque lo que están haciendo, se los digo reiteradamente, lo escribió Aranza Tirado en su libro Golpe de Estado en nombre de la ley, lo que están haciendo es seguir el guión de la Embajada de Estados Unidos, que busca descarrilar a nuestro gobierno, mínimo detener sus obras fundamentales al servicio del pueblo. Y rompen paradójicamente desde el Poder Judicial, arropados en el discurso legal, rompen el Estado de Derecho. Es una desfachatez. Lo que leí de este libro de revolucionarios mexicanos, escrito por la gigante de la literatura mexicana llamada Elena Garro, son palabras de Ricardo Flores Magón, que exhibía en su diario Regeneración la podredumbre del Poder Judicial, la corrupción, su subordinación al Poder Ejecutivo, que era grotesco en la época de la dictadura de Porfirio Díaz, pero que hoy es más grotesco porque el Poder Judicial no sirve a ningún poder de la República y no sirve al pueblo de México. Sirve a un puñado de intereses económicos bastardos que han sumido al país, yo diría que por siglos, en una desigualdad y en una injusticia social monstruosa. Lo que la ministra Norma Piña, a la cabeza del Poder Judicial, realiza es, reitero, una usurpación de responsabilidades. No corresponde al Poder Judicial legislar, no corresponde al Poder Judicial estar por encima de los poderes de la República. Hay un equilibrio de poderes, no hay un supremo poder que imponga a los otros poderes su voluntad, además de que ni siquiera fueron elegidos por el pueblo. Hoy aquí se va a dar un debate muy importante, y con eso cierro. Quienes defendemos
a los poderes de la República y a la representación del pueblo, quienes honramos el voto popular, termino, y quienes hoy vendrán a tribuna a defender lo indefendible. Lean historia y con eso termino, compañeras, compañeros de la oposición, porque piensan que descarrilando a nuestro gobierno van a detener el proceso de transformación que hay en nuestra patria y lo único que van a hacer es radicalizarlo. No han entendido nada, no conocen los sentimientos del pueblo y no se dan cuenta en qué terreno están parados y están actuando con enorme irresponsabilidad. Acuso a la ministra presidente Norma Piña de facciosa y de estar en una actitud golpista contra el gobierno de la República y de poner en riesgo la estabilidad del Estado mexicano y del Estado de Derecho. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Yo quisiera decirle al senador que le tomamos la palabra, que si quieren los nombramientos vayamos por ellos ya. Quizá él no sepa porque trae un pleito casado con su coordinador. Trae un pleito de hace mucho que es un pleito público, supuestamente secreto, pero hemos platicado y hemos hablado de que se den los nombramientos. Hemos provocado, hemos querido que se den los nombramientos. Se los han impedido, no nosotros, de allá mismo, para que esté usted enterado de cómo suceden las cosas, senador. Todo el tiempo lo hemos pedido, pero usted no lo sabe porque no se lo comunican. No lo sé por qué, averígüelo allá, pero no nos venga a echar la culpa a nosotros de lo que no es nuestra culpa. Somos nosotros los que queremos los nombramientos. Hemos pedido infinidad de ocasiones que así se den y allá en Morena es donde no quieren. Ustedes gobiernan el Senado, por favor. Tienen mayoría en todas las comisiones, tienen mayoría en la permanente, tienen mayoría aquí en el Pleno. ¿De qué se quejan? ¿De qué se quejan? No sean farsantes, porque es lo que es, farsante, porque no puede ser de otra manera. Ustedes tienen la mayoría y gobiernan aquí. Si no se ha dado algún nombramiento simplemente o no se ha puesto a consideración, ha sido porque simplemente a Morena no le ha dado la gana. Punto. Eso es la verdad. Puede que le moleste y a usted con falsos señalamientos viene a tratar de echar la culpa a otro lado, pero es así, todos lo sabemos. Los pleitos que traen ahí han impedido que logre una postura que luego venga a reflejarse en una votación para un nombramiento, pero así es como ha sucedido. Lamentable, pero es la verdad, senador. Puede que le duela, aguante como varón. Gracias, presidente. Celebro que aquí haya voces sensatas que piden que este sea un debate de altura. Es un falso dilema, eso es de las malas costumbres del parlamentarismo mexicano que dice alguien, esto no es algo político, no jurídico, no son excluyentes, esto es una burrada. Es un debate político y es un debate jurídico y nosotros juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución y tenemos que invocar, siempre fundamentar, motivar jurídicamente nuestros actos, nuestras votaciones y celebro mucho la altura que han tenido aquí el diputado Ramírez Marín, el diputado el doctor Mancera, el senador Noé Castañón, porque este es un tema que requiere seriedad. También celebro la postura del diputado Irepan Maya, tiene razón, fue excesivo el pleno frente a su disertación. Creo que no puedes llamar al respeto si tu intervención la inicias diciéndole fascistas, golpistas a un sector de los legisladores, pero todos tiene razón, su intervención tuvo una reflexión pertinente. Nada más que lo que él invoca, el argumento que él invoca, que es Byung-Chul Han y el libro de la Sociedad de la Transparencia, es una descripción de la manera que ejerce el poder el presidente de la República. Ahí lo que dice Byung-Chul Han es que la transparencia se ha distorsionado con una especie de exhibicionismo, de hipervisibilización de las personas, con las redes sociales, con los medios de comunicación, que hay una pulsión pornográfica que distorsiona la transparencia. Eso es la mañanera. Estoy seguro que si Byung-Chul Han viera la mañanera, diría, esto no tiene nada de verdad. Por eso dice el autor en ese libro que la verdad y la transparencia no son sinónimos. Y sí, tenemos a un presidente que se hiperexhibe, pero siempre se oculta. Siempre oculta las verdaderas intenciones, siempre le oculta a los mexicanos sus derechos. Y este no es simplemente una disputa entre poderes ni entre la Corte y el Ejecutivo. También es una falsedad que no sea facultad de la Corte intervenir en decisiones del Legislativo y del Ejecutivo. Para eso está el Poder Judicial. Pero aún más es una falsedad y reproduce este debate autorreferencial que se trate de nosotros y el Ejecutivo. Lo que se está vulnerando es un derecho constitucional, el derecho consagrado en el artículo 6º constitucional de las mexicanas, de millones de mexicanas, de esos que dicen representar, de acceso a la información pública.
Hay 4.800 solicitudes pendientes que no pueden ser tramitadas, solicitudes de transparencia, de acceso a la información, y que le estamos negando de una manera absurda, de una manera impune, y que tiene que ver con un derecho de esas personas. Ese derecho no nos pertenece a nosotros y sí le pertenece tutelarlo a un juez. Muchas de las cosas que hemos logrado en este país en distintos niveles ha sido por la intervención de los jueces, y por supuesto que muchas veces sus decisiones tienen que ser contramayoritarias. Esa es otra burrada, decir, no, es que a un poder democrático un juez no le puede decir qué hacer. Por supuesto, un poder democrático decidió que hubiera esclavitud. Un poder democrático electo democráticamente decidió que las mujeres no votaran. Un poder democrático electo democráticamente decía a las personas con diferente orientación sexual no se les inscribe en el Seguro Social. Y fueron jueces valientes que fueron también dando precedentes para esos derechos. Son los jueces los que defienden a nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos. Por supuesto que los jueces pueden tomar decisiones que vayan contra poderes electos democráticamente, porque haber sido electo por una mayoría no es una licencia para matar. No es una licencia para atropellar los derechos de las personas, y en este caso el derecho de millones de personas al acceso a la información y a la transparencia. No puede ser que en esta situación no haya una seriedad y un mínimo decoro en referirse a esas personas y a su legítimo derecho. Y por supuesto que el Movimiento Ciudadano acompaña el planteamiento que aquí se ha hecho, que el periodo extraordinario se extienda, que se hagan todos los nombramientos en el periodo extraordinario. Hay mucho tiempo de aquí a septiembre para hacer un largo periodo extraordinario que agote los nombramientos que tiene pendiente el Senado de la República. Es cuanto, presidente. Diputado que me aludió, primero que yo lo respeto en su persona y en su dignidad, incluso lo respeto en su ideología. Puede ser comunista y puede tener las decisiones que quiera. Lo que no puedo compartir es su subordinación a un régimen que está ensangrentando su pueblo, Michoacán, diputado. Michoacán hoy es el cuarto estado más ensangrentado y este gobierno lleva 5 años. La Guardia Nacional no le ha dado paz a su estado. La Guardia Nacional no ha sido suficiente para ayudar a los municipios y a su pueblo. Así es que su comunismo se acaba cuando empieza su subordinación al régimen en turno y al poder y al dinero. No hay alusiones sobre alusiones, aprenda a leer el reglamento. Concluyo diciéndole, el problema de fondo, diputado, no es un tema ideológico. El tema de fondo es que ustedes quieren vivir en la corrupción. El tema de fondo es que quieren destruir al INAI para que lo que se están robando México no lo sepa. Así es que traiciona sus ideales, traiciona su propia persona y su propio discurso cuando lo que quiere es que el poder, la oligarquía de Morena, que hoy tiene impunidad, siga gobernando y robando al pueblo de México. Ese es el tema de fondo y sí es un problema ideológico, porque lo que nosotros defendemos es la transparencia. Si lo que usted defiende es la impunidad y el robo, qué lamentable. Gracias. Gracias. Solo diré que desde que la ministra presidente Norma Piña llegó a la presidencia de la Corte, previo a una maniobra brutal para desacreditar a una mujer ejemplar, ha sido desastroso, faccioso, majadero el actuar del Poder Judicial. Baste señalar que la mayor opositora que hay en este momento a nuestro gobierno es la ministra presidente de la Corte. Yo no dudaría que la acaben haciendo candidata a la presidencia, porque es la única que ha mantenido. Lamentable que lo haga desde una posición institucional, disfrazada de juez, planteándose la impartición de justicia. Pero además aquí se dicen mentiras, muchas, porque nadie está desacatando la resolución del juez. Solamente estamos planteando respetar los tiempos y los procedimientos legislativos que la propia Corte dice que debemos respetar. Porque lo que es, pues yo creo que tengo oído de tísico y se me hace que los que se empinan son otros.
Me parece que los que sirven a los poderes de la oligarquía son otros. Me parece que los que viven del pueblo y traicionan al pueblo siempre han sido los de la derecha. Y aquí pueden plantearnos todas las majaderías y provocaciones que quieran, pero nosotros estamos defendiendo al Estado de Derecho, a los intereses del pueblo, la soberanía nacional, a la patria toda, y por eso tenemos el respaldo popular con el que contamos. Porque además ni aritmética saben, vienen a decir que perdimos no sé cuál. Miren, hubiésemos tenido 50 diputados más en 2021, no porque ustedes sean muy eficaces, sino porque fuimos divididos. La unidad del movimiento es fundamental, Morena, PT, Verde. Y vamos a ir unidos en 2024 y por eso los vamos a arrasar en las urnas. No van a ver, ni el polvo nos van a ver en 2024. Ni el polvo nos van a ver. Y dicen, cierro, que nosotros le hacemos la tarea al compañero presidente. No, nosotros apoyamos al líder de esta nación que se llama Andrés Manuel López Obrador, que además es presidente de la República, que es un patriota excepcional y del cual nos sentimos muy orgullosos. Así es que digan lo que quieran, como se los he dicho, y cierro. Ustedes tan cabeza hueca Vicente Fox y nosotros tan compañero presidente López Obrador. Hay niveles, efectivamente, compañeras y compañeros. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues ahí está el mismísimo Gerardo Fernández Noroña, donde pues le pone su parón en seco, le da su repasada a nada más y nada menos que la mismísima Kenia López Rabadán, que pues prácticamente los mexicanos la ha pasado prácticamente pues de histérica aquí en la sesión extraordinaria en el Senado, y pues no ha podido prácticamente, no se salió con las suyas, le vino todo abajo, querían hacerle a López Obrador un golpe de estado, pero pues no pudieron, lamentablemente para ellos y afortunadamente para nosotros. Pero pues ahí está prácticamente lo que quieren hacer, ya lo dijo Cravioto, no nos vamos a dejar, creen que nos vamos a quedar agachados y vamos a permitirlo, pero no. Por eso es que prácticamente están completamente furiosos, porque el mismísimo Gerardo Fernández Noroña también les puso un alto, y donde dicen que pues ellos son los que se rebajan, ellos son los agachones hacia la política de la oligarquía, prácticamente los panejuelos hacia las derechas se dejan guiar solamente por el dinero y solamente ven por sus intereses propios. Increíble pero cierto, pero ahí está prácticamente Noroña poniendo en su lugar, parándole en seco, también a Álvarez Maínez y sobre todo a Germán Martínez, que nada más se le dedica prácticamente a gritar, donde pues le dicen y se enchiló Germán Martínez de que le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a obradizar la corte. Y esto enfureció a Germán Martínez, le dice que obradiza en su casa. Increíble pero cierto, pero ahí está prácticamente. Así que pues bueno, veamos cómo va la encuesta hasta el momento. Esto es una encuesta, recuerden, vía Facebook. Si pueden pasar a votar sería completamente fantástico. Así va hasta el momento. ¿Quién obtuvo la razón y por qué? Noroña y César Cravioto con el 90%, con 52 votos a favor. Kenia López Rabadán y Álvarez Maínez con el 10%, con solo 6 votos a favor. Increíble pero cierto, pero ahí está. Veamos un poco qué es lo que opina la gente al respecto. Isabel OVG, saludos. Esto recuerden, comentarios vía Facebook. Raúl Noriega, saludos. Lo que nos hace falta el fentanilo, caramba. Caballero Solitario, saludos. Miles fueron a la marcha, pero millones votaremos por Morena. Saludos. Eugenia Palma, Noroña. Marlán Vizcón, no se puede. Luis Victoria, Kenia, cara de caballo al servicio del neoliberalismo. Jonas Castillo, farsantes, no te molestes la lengua. Alfonso Taboada, saludos. Plan C, voto masivo por Morena para tener poder absoluto en ambas cámaras y seguir el cambio de la transformación de México. Felipe Rodríguez, saludos. Cara de caballos pluri. Lupita Alonso Romo, saludos. Hay 100 millones de solicitudes que compongan a Norma Piña, pónganse las pilas con los delincuentes. Francisco Martínez, saludos, pero usted sí puede condenar a un inocente, un juez puede liberar a un asesino. Gerard González Evatar, saludos. La verdad es que MC solo quiere resolver, solo le conviene, no hay ningún autocrítico porque Maínez ni sabe ni para dónde y tampoco para dónde va. Espinosa Daila, saludos. Hasta que mates de modo que los jueces ayudarán a la bola de ratas.
Felipe Zamora, saludos. Arriba, arriba Noroña. Edwin Ramos, arriba, grande Noroña. Ricoy, Coincidios. Morena para 100 por siempre. Alfonso Tahuada, saludos. Noroña, sí, presidente. José María, al fin el RIM ha llegado. El PRI tiene más exgobernadores priistas en la cárcel que gobernando. Isabel OEG, saludos. Eugenio Jiménez, saludos. Digno, soldado, Noroña, me apoyo 100%. Javier, nos quedamos con el mismísimo Javier. Ahumada dice Noroña. Isabel OEG, saludos. José Díaz, Noroña tiene toda la razón porque siempre habla con la verdad. Ernesto Molina, saludos. Soy de Chihuahua, saludos. Enrique Huastabeña, vamos por Noroña. Y Ernesto Molina, saludos de Chihuahua, saludos Ernesto de la hermosa Plata Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. Eugenia Rojas, es mucha medicina. Gerardo Fernández Noroña, muy sobrado para estas ratas traidoras del PAN y del PRI y de MC. Eric, saludos. Eric Huesca, saludos. Ronaldo Casoro, saludos. Noroña por siempre. Saúl Ruiz, saludos. AMLO, el mejor presidente de México. Y Isabel OG, saludos. Y Alonso Rojas, esa caray patriarca que no tiene aburridos con sus gritos. Eugenia Rojas, saludos desde el Paso Macho de Veracruz. A toda la audiencia, muchas gracias por el video. Recuerda si me puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, si puedes comentar y compartir el video para que muchas más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, muchas gracias por el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye. Suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.